Bueno, la temática de esta charla va a ser sobre un estado del arte realizado acerca de la detección de cortocircuito en tres pinos de vanados de transformadores. Como todos saben, los transformadores son los elementos más importantes de un sistema eléctrico, ya que al evitar daños en ellos, se asegura la continuidad de suministro de energía. Las fallas en los transformadores se pueden originar por causas internas, como pueden ser sobrecalentamiento o desplazamiento mecánico de vanados o núcleos, o por causas externas, como puede ser humedad, polvo, radiación electromagnética, entre otras. Las fallas más frecuentes en ellos consisten en problemas de aislamientos, embobinados y bullying. ¿A qué se deben? Por ejemplo, a la baja calidad del aislante, por daños durante el proceso de fabricación, por solicitaciones térmicas excesivas, entre otras causas. Si estos problemas de aislamiento persisten en el tiempo, pueden producir cortocircuitos en tres piras. En la actualidad, existen dos grandes grupos de técnicas para el diagnóstico de falla en transformadores. Se encuentran las que surgieron primero, las de aplicación offline, quiere decir con el transformador desconectado de la red. Y las que han surgido en estos últimos años que tienen que ver con técnicas de aplicación online, quiere decir con el transformador conectado a la red. Aquí vamos a hacer énfasis en estas últimas, que es las de aplicación online, que han surgido últimamente, particularmente las que utilizan el seguimiento de variables eléctricas del transformador, particularmente tensión y corriente, por ejemplo. Aquí se presentan estas técnicas, son técnicas basadas en variación del enlace de flujo, lugares geométricos, vector de par, otras basadas en la admitancia secuencia positiva y otras en la corriente secuencia negativa. Estas técnicas se aplicaron para el diagnóstico de cualquier tipo de falla interna del transformador, pero aquí se va a hacer énfasis en un tipo de falla que son los cortocircuitos en tres piras, ya que este tipo de falla es de recurrencia en los devanados de transformadores. Con la primera técnica, que son las basadas en la variación de enlaces de flujo. Lo que hace es, teniendo en cuenta el tipo de transformador, si es monofásico y en el caso de trifásico qué tipo de configuración tiene, se obtiene un detector, una expresión del detector, que siempre depende, en este caso, para un transformador monofásico, que es la fórmula más sencilla, depende de la variación de enlace de flujo primario y secundario y la relación de transformación. Antes se preestablece un valor umbral. ¿Para qué? En la literatura siempre ese valor umbral está en el 5%. Si el detector, una vez que se lo calcula, es menor a ese valor umbral, quiere decir que el transformador no se encuentra bajo condiciones de falla interna. O sea, no posee fallas internas. Si el detector supera el valor umbral, entonces sí, el transformador posee en su interior una falla. En este caso, cortocircuito en tres piras. El detector es capaz de distinguir fallas internas de otras condiciones de funcionamiento, como falla externa, energización o la condición normal de funcionamiento. Quiere decir, por ejemplo, en el caso de estar energizando el transformador, el detector va a permanecer debajo del valor umbral. Solamente lo supera cuando ocurre una falla interna. Y este método obtuvo tiempos de operación menores comparados con la protección diferencial. El segundo método tiene que ver con las técnicas de diagnóstico basadas en lugares geométricos. La esencia de esta técnica es obtener una representación gráfica que me represente el transformador en su estado libre de falla. O sea, obtener una curva característica del transformador en la condición libre de falla. Luego de que la máquina entre en operación y pase un determinado tiempo, se vuelve a construir esa gráfica. Cuando se compara con la original, si hay algún tipo de diferencia entre sí, puede ser que haya una falla interna del transformador. Aquí, primero, ¿cómo graficamos esta curva? Se grafica la diferencia de tensión entre el primario y el secundario versus la corriente en el primario. En el caso, para un transformador sano, obtenemos la curva azul, una elipse de esas características. Ahora, cuando ocurre una falla, por ejemplo, un cortocircuito en tres pilas del 5%, ocurren dos efectos en esa elipse. El primero es que aumenta su área y el segundo es que rota. Por lo tanto, si comparamos la curva característica para el estado saludable, que es la curva azul, con respecto a un 5% del devanado total en cortocircuito, que es la curva roja, se observa que la roja con respecto al azul
aumentó su área y rotó. Y este efecto se agudiza aún más cuando aumentan el grado de severidad de la falla. Cuando pasamos ya de un 5 a un 10% del vanado en cortocircuito, se puede observar que aún más aumenta su área y aún más rota. Otra cosa a tener en cuenta de este método es que el nivel de carga impacta sobre el lugar geométrico aumentando, o sea, depende del nivel de carga, aumenta o disminuye el área de la elipse, pero no en su forma. Por lo tanto, en la literatura plantean un método de compensación de carga para eliminar el efecto de la carga y siempre trabajar con una misma curva característica. Y a su vez, el contenido armónico en la tensión modifica el lugar geométrico, pero no afecta el diagnóstico de la falla. ¿Por qué? Porque afecta de forma igual a tanto al lugar geométrico del transformador en estado libre de falla como las condiciones de falla, ya que produce lo mismo, quiere decir produce estos bucles que se pueden ver. Por este caso es para una tensión con tercer, quinto y séptimo armónico, donde se forman bucles. Dependiendo de la cantidad de armónicos, hay más o menos bucles. Y estos bucles se forman tanto en la condición libre de falla como en la condición con falla. Por lo tanto, no afecta el diagnóstico de la falla. Y esta técnica permitió la detección de cortocircuitos entre 2, 5 y 10 espiras. Por lo tanto, tiene una buena sensibilidad. Pasamos al tercer método, que la esencia es muy parecida a la anterior. Lo que aquí se plantea es obtener una gráfica que me representa el transformador en su condición libre de falla, pero lo hace de una distinta manera que la anterior. Llega aquí, lo que se hace es graficar la componente D versus la componente Q de la corriente diferencial para el estado libre de falla. Se obtiene, en este caso, en el caso teórico se tiene que obtener una circunferencia centrada en el origen. Aquí no tienen forma de circunferencia. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta las asimetrías del circuito magnético y las características no lineales del circuito magnético. Por lo tanto, se obtiene una curva deformada. Aquí es para una condición libre de falla. Cuando ocurre una falla en el transformador, sucede un efecto solo, que es el aumento del área. Como aquí se ve, la figura punteada es para la condición libre de falla del transformador. La orientación siempre permanece igual. Cuando ocurre una falla, por ejemplo 2 cortocircuitos en 3 pilas, la orientación sigue siendo igual con respecto al original, pero aumenta su área. Como se puede ver aquí, hay un aumento de área. Y a su vez, con respecto a 4 espiras en cortocircuito, aún más aumenta su área. Esta orientación, porque siempre el aumento del área se puede producir en una orientación u en otra, dependiendo en qué falla ocurre el cortocircuito. En este caso, como ocurre en la fase R, el aumento del área se produjo en esta dirección. Si hubiera sido en la fase S o en la fase T, el aumento del área se produce en otra dirección. Esto, por lo tanto, este método me permite distinguir la fase fallada y también la falla de por sí, ¿no? Este método ha demostrado tener una buena sensibilidad, ya que detecta un pequeño número de espinas en cortocircuito. Aún no se ha evaluado esta técnica para tensiones de alimentación con contenido armónico, para carga desbalanceada, errores de construcción o errores de medición, etc. Todavía no se ha estudiado. El siguiente método son las estrategias de diagnóstico basadas en la admitancia de secuencia positiva. Lo que hace es, a partir de las mediciones instantáneas de tensión y corriente de línea del transformador, calcular la admitancia de secuencia positiva. Dependiendo si el transformador se encuentra con una falla interna, en una falla externa, en la energización o en una condición normal, la admitancia de secuencia positiva va a tener una posición en el plano complejo. Por ejemplo, para el caso de la condición normal del transformador, la admitancia de secuencia positiva, acá se va a mostrar la admitancia de secuencia positiva del primario, pero también se realiza del secundario. Por ejemplo, la admitancia de secuencia positiva del primario para la condición normal de funcionamiento es un punto en el plano complejo, en el cuarto cuadrante. Cuando ocurre una falla externa, tiene esta forma. Se ve que empieza a girar del cuarto
al segundo cuadrante y comienza a realizar circunferencias que entre sí tienen muy pocas distancias. Esto para el caso, esta forma la realiza para una falla externa. En una falla interna es parecida, pero realiza circunferencias que entre sí están más espaciadas. Y acá, como se ve, va del segundo al cuarto, del cuarto al tercero, y hace como una especie de media luna y empieza a hacer la circunferencia, mientras que aquí directamente empieza a formar la circunferencia. Esta es para la condición de una falla interna. Para la condición de energización, realiza esta forma en el plano complejo. Por lo que se puede ver aquí, dependiendo de la forma en el plano complejo de la admitancia de secuencia positiva, me permite diagnosticar en qué estado de funcionamiento se encuentra el transformador. Una falla interna, una falla externa, la condición normal o la energización. Y esta técnica tiene una sensibilidad moderada, ya que puede detectar fallas que involucran hasta un 5% del devanado total. La última técnica tiene que ver con estrategias de diagnóstico basadas en las corrientes de secuencia negativa. Bueno, aquí también se utiliza un detector que depende de la relación de las corrientes de secuencia negativa del primario y el secundario, la relación de transformación y se calcula un detector. Antes se establece un umbral. Si ese detector, su cálculo, se encuentra por debajo del umbral establecido, quiere decir que el transformador no se encuentra con una falla interna. En cambio, si el detector supera el umbral, sí, el transformador tiene en su interior una falla interna, específicamente cortocircuito en 3 pilas. Este método permite detectar fallas incipientes hasta el 1% del devanado total. Y a su vez, tampoco a este detector no le afectan ni la falla externa, ni el balance de carga, ni el desbalance de tensión o el transitorio de energización. Estos son aspectos de este método. Comparando las estrategias, la mayoría mide tensión y corriente, primario y secundario. Solamente la variación de enlace de flujo necesita conocer los parámetros circuitales. Todas han sido probadas en transformadores trifásicos, las primeras dos también monofásicos. La sensibilidad, bueno, la más alta la tienen las corrientes de secuencia negativa, el método transformada de Park y lugares geométricos, ya que pueden detectar hasta 2 espiras en cortocircuito. La admitancia de secuencia positiva tiene una sensibilidad media, ya que es mayor al 5% del devanado total. Y el método de la variación de enlace de flujo es baja, ya que es mayor o igual al 10%. Bueno, el lugares geométricos y las transformadas de Park aún no se ha investigado si distinguen las fallas internas de otras condiciones de funcionamiento, los demás métodos sí, como hemos visto. Y a su vez, la admitancia de secuencia positiva y las corrientes de secuencia negativa aún no se ha investigado si pueden identificar la fase fallada, las demás sí. Como para cerrar, estas nuevas alternativas presentan un gran potencial debido a sus condiciones de servicio, su bajo costo y la velocidad para detectar las anomalías. Algunas permiten distinguir la fase fallada y otras distinguen la falla interna de otras condiciones de operación. Bueno, pueden detectar fallas a nivel incipiente. Aún no se implementaron algunas en sistemas desbalanceados o en todos los grupos de conexión. Y todas estas técnicas se han probado en diferentes transformadores de distinta potencia y distintos niveles de tensión. Por lo tanto, se plantea como trabajo a futuro la implementación de todas estas técnicas en un mismo transformador bajo diferentes condiciones de funcionamiento, como para poder realizar una comparación mucho más directa entre técnicas. Ya le agradezco a todos por su atención, muchísimas gracias, estamos disponibles para cualquier consulta.